Y estamos de vuelta, esto es el Macedon Podcast, la segunda parte, pero para no perder la costumbre ponemos un poquito de musiquita para seguir. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte del podcast. Hoy 9 de agosto del año 2016 estuvimos hablando sobre la propuesta de David Bernier para hacerle una reforma y cambios al plan de salud del gobierno, que básicamente es un copy-paste de volver a la fase anterior de donde estaba la reforma, y básicamente pues no implica un cambio significativo ni tanto para la mayoría de los galenos como tampoco para básicamente para todos los pacientes y recipientes del plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Ahora pasamos a la segunda materia, que obviamente tuvimos al señor Anaudi Hernández, que estuvo dando la vueltita hoy en los tribunales locales, dado a un caso de evasión contributiva por no rendir unas planillas. Como ustedes sabrán ya, Anaudi Hernández, el ex administrador de la Cámara Xavier González, la gran mayoría de las personas en este caso en la esfera federal se han declarado culpables, y cuando muchas veces existe este viejo refrán de que cuando el río suena es porque agua trae, y sigue el río sonando en un golpe de agua contundente en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, quien cada vez da esto, básicamente se puede decirlo, obviamente los medios van a tratar de omitirlo, pues obviamente por los contratos, por las cláusulas contractuales, ¿verdad?, que tienen para tratar de mantener la imagen de los benefactores, ¿verdad?, en el caso de que ellos compran anuncios, pero no se ha dicho, pero ya esto hace rato trascendió de ser el caso Anaudi Hernández a ser ya el caso Perelló, aunque formalmente no se han hecho las acusaciones, y eso es algo que reconoce este servidor. Lamentablemente ya el caso, de hecho el mismo pliego acusatorio, cuando uno lo lee, lo escucha, y lo ve de diferentes maneras a través de los medios, básicamente tiende a acusar más a Jaime Perelló y a Eder Ortiz, que es un nombre que tampoco se está mencionando en los medios. Eder Ortiz es una persona que básicamente, o sea, se menciona en el hecho de que estuvo básicamente llevando el andamiaje de todo esto, pero en lo que hay que ver también lo que son las declaraciones de los que ahora pues ya se han declarado culpables, de si ellos sacan a Eder Ortiz de la ecuación y básicamente dejaron a Jaime Perelló solo, de que se fuera todo directo hacia arriba y lo salvaguardaran. Es una posibilidad de algo que sí puede pasar, pero lamentablemente, por más que el presidente de la Cámara de Representantes intente evadir la responsabilidad, ¿verdad?, y la implicación que cada vez se hace más grande a medida de que se siguen filtrando datos sobre este caso, lo que representa esto para él y lo que representa para el equipo, pero la interrogante más grande que yo tengo es que él tuvo cerca de 200, para dar el número mal contado, más de 200,000 votos en las primarias. Y yo tengo dos teorías acerca de eso, de cómo Jaime Perelló, con tanto fango hasta el cuello, obtiene 200,000, pero no podemos olvidar que en el año 2008 Aníbal Acevedo Vilá, en medio de un juicio, quien era el gobernador en aquel entonces, él básicamente obtuvo cerca de 600,000, casi 700,000 votos, siendo formalmente acusado en un proceso en un tribunal y absteniéndose de ser residenciado. O sea que se mantuvo siendo gobernador de Puerto Rico, enfrentó su juicio y básicamente, pero en el caso de Aníbal Acevedo Vilá, aunque se implicaba un pay for play, que es básicamente tú me pagas y yo pues te beneficio con X o Y medida. En el caso de Jaime Perelló se está hablando de un esquema donde se están nombrando plazas por orden. Estas plazas están viabilizando unos contratos por orden, y para colmo se están viabilizando contratos que no están siendo efectivos, pero sí están siendo facturados. Un buen ejemplo de eso es el famoso cuadro telefónico de la Cámara de Representantes, que no funcionó por cerca de un año, pero devengó cientos de miles de dólares sin funcionar. Se elimina el contrato a la compañía, se coge a otra compañía que básicamente se le regalan a Anaudi. Solamente en esa jugada se le regalan cientos de miles de dólares para entonces pasar a otros contratos en otras dependencias del gobierno donde había un esquema. O sea, en el caso de Aníbal Acevedo Vilá se le acusaba en unas reuniones de intentar hacer algo.
Nunca se pudo establecer qué se materializó. Y eso se puede deber a la estrategia y la proeza, la estrategia y la proeza de Tom Green, que era el abogado en aquel entonces de Aníbal Acevedo Vilá, que también, según se rumora, es la persona a la cual Jaime Perelló le está consultando. Pero cuando usted ve el pliego acusatorio, es bien difícil encontrar un jurado, que ese es el reto que tiene la Fiscalía Federal, encontrar un jurado que no se vea viciado y que sea imparcial. O sea, no sé cómo ellos van a proceder. Pueden haber muchas movidas de tratar de mover el juicio a otra jurisdicción, porque obviamente el pliego acusatorio, cualquier persona que pudiese tener acceso al pliego acusatorio, o sea, no se ve ni como un pliego acusatorio como hacia Naudi Hernández, se ve más como hacia Jaime Perelló, que es persona A. Persona A es la que sigue siendo constantemente identificada. Al ser identificado con un seudónimo de esa manera, básicamente lo que está implicando, y dos entrevistas también, no una, dos entrevistas de parte de la Fiscalía Federal, todo lo que está implicando es que el botín grande de la Fiscalía Federal es Jaime Perelló, no es Anaudi Hernández. Y sin embargo, hay 200.000 personas, según se estipulan los números, hay 200.000 personas que entienden que Jaime Perelló debe continuar en la Cámara de Representantes. Y obviamente yo trato de ser lo más respetuoso con la gente que puedo ser, pero lamentablemente yo quizás no pueda tener mucho respeto o puedo cuestionar muchas cosas sobre la mentalidad de estas 200.000 personas. Aunque usted sea amigo de él o no sea amigo o amiga de él, o sea, es completamente inmoral, es completamente. Entonces, mientras todo esto se está dando, porque se trata el proyecto de La Palguera, tanto auge, un proyecto estupidísimo. Obviamente no era estúpido si era aprobado era nefasto ambientalmente, pero sí era estúpido en el sentido de que sabíamos que en algún lado se iba a trancar, el gobernador lo veta. Entonces ocurren todas estas dinámicas, dimes y diretes, copietes y esto. Entonces lo más increíble es cómo el Partido Nuevo Progresista se encarga de irse como que en la política clásica, Tomás Rivera Chats, diciendo que Bernier como que es flojo, que como que no puede bregar con corrupción, cuando él hacía parivoces para los casos de los amigos de él, como Héctor Martínez y Edgar Santana, que básicamente, o sea, él contrataba guaguas para irlos a apoyar, como si los casos de corrupción, Tomás Rivera Chats los convirtió en básicamente un deporte. Tienes como que esta típica tiradera demagógica. Entonces, para colmo, aquí es que donde empezamos a ver cómo se aprueban cosas y se vetan cosas que son necesarias. La senadora popular Rosana López, y como aquí se ha dicho en varias ocasiones, si hay un proyecto que es bueno, el proyecto es bueno, punto y se acabó. Eso jamás se va a decir sobre la Junta de Control Fiscal, y que lo tengan bien claro. Pero la senadora Rosana López tuvo la iniciativa de un proyecto de hacer compulsorio lo que es la materia de Bellas Artes en el currículo de educación. Una iniciativa excelente. Un maestro de música no necesariamente te va a cobrar lo mismo que un maestro de piso, pero obviamente, como están las cosas hoy en día y las necesidades que tienen los músicos en Puerto Rico, era una gran oportunidad, aunque cobraran el mismo sueldo de los maestros, quizás hasta menos. Porque si algo le apasiona a un músico es poder enseñar lo que él tanto ama hacer. Entonces el proyecto tiene, o sea, de la coautoría inclusive a Larry Seilheimer, que es un proyecto bipartita. Empieza la iniciativa de la senadora y se convierte en un proyecto bipartita. De las únicas pocas cosas buenas que se puede decir en esta recta final de los proyectos que se han tratado de tirar, viene el gobernador y lo veta porque supuestamente no hay chavos para eso. Pero hay chavos para que Alberto Bacó tenga 2 cheques. Hay chavos para que la directora de Recursos Humanos de Hacienda gane $15,000 al mes y $180,000. En esos $15,000 al mes hay 6 empleos profesionales, desgraciadamente, que no deben ser remunerados a $2,500, que pueden estar siendo tomados. Ahí hay 6 familias que pudieran tener un sustento por un solo sueldo. Por uno. Alberto Bacó, entonces ahora todos los funcionarios de la administración, con la excepción que me sorprendió mucho de Ramón Horta, el director de Recreación y Deportes, pero entonces sí, pero ese también cayó, porque entonces tienes el cheque de Parques Nacionales y tienes el cheque de Recreación y Deportes. ¿Para qué se fusionan? No se está creando costo-eficiencia, se están sacando 2 cheques, porque las entidades todavía siguen existiendo.
O sea, en el caso de Alberto Bacó, ahora es el presidente interino del difuntísimo Banco Gubernamental de Fomento, de una entidad que básicamente quedó implosionada y no sirve, con la existencia de la Junta de Control Fiscal no sirve, recibe un cheque por eso y recibe un cheque por ser también el director de Desarrollo Económico, fomentando estas prácticas de que solamente los millonarios, los multimillonarios, sean las personas que se benefician. O sea, y lamentablemente con esta mentalidad de adulación a personas millonarias no vamos a echar hacia adelante. No se están poniendo por delante lo que es el bien común, lo que es el bien de la estructura social. No, eso no importa porque de alguna manera se va a resolver, o sino que se monten en un avión y se vayan para Estados Unidos. Eso es como que lo que se plantea que va a seguir siendo el plan. Porque tengo que ser honesto, y esto voy a coger estos últimos minutos para sacármelo del pecho. O sea, un buen proyecto, o sea, para colmo también se aprueba un proyecto para que las medidas que se habían tomado para hacerlo de retiro temprano, para quitarle y desmantelar el sistema de retiro, ahora de la nada no le aplican a los alcaldes, pero sí le aplica a cualquier persona, a cualquier Juan del pueblo. Entonces, lo más triste de todo esto es ver personas, porque lo tengo que decir, es ver personas todavía apoyando esta demagogia. O sea, el profesor Mario Ramos lo dijo en su columna. El Partido Nuevo Progresista no ha hecho ni un solo paso para obtener la estadidad de Puerto Rico. La estadidad no se obtiene solamente a través de plebiscitos. La estadidad se obtiene luchando por paridades de derechos en el Congreso de los Estados Unidos. Ese es el campo de batalla donde se supone que estén todos los estadistas. Philip Arroyo vio y entendía que esa también era la manera correcta. Al ver que no se hacía eso, el profesor Mario Ramos tiene completamente la razón al decir que el Partido Nuevo Progresista es un partido colonial. Lo peor es que aún el profesor Mario Ramos haciendo estas declaraciones se rebotan a los medios, porque no es que se están invisibilizando. La gente opta por pensar que líderes incultos, personas que no leen, personas que no se orientan, personas que no quieren aprender y personas que no buscan el bienestar del pueblo, son las personas que son las idóneas para llevarlos hacia el futuro. Entonces lo mismo pasa en el Partido Popular. Por lo menos el Partido Popular, le tengo que dar el mérito que dentro de todos los desastres están utilizando la palabra colonia, muchos, no todos, están aceptando la muerte de Lela. Y básicamente se ha convertido en el nuevo PPT, en el sentido de que el Partido Popular pues ahora tiene un gobernador con inclinaciones estadistas, y tienes por el otro lado la candidata a la alcaldesa soberanista, casi independentista. Sí, tienes ahora se ha vuelto un partido de la nada inclusivo, porque obviamente no tienen una fórmula ideológica, pero el Partido Nuevo Progresista lo único que ha hecho es básicamente mantenerlo en el sentimentalismo y no luchar la estadidad de donde se debe. Y la misma manera en que se lucha por la estadidad es la misma manera que también se va luchando por la independencia, crear un amor hacia el pueblo de Puerto Rico. A través de esa paridad de derechos también se estabiliza la economía. Una economía estabilizada es lo que nos permite una viabilidad a una eventual independencia. Una economía estabilizada es lo que le permite viabilidad a una eventual estadidad. Pero mientras no se luche de esa manera, no se vea un proceso como lo ha hecho la gente, lo ha hecho el pueblo de Guam en los últimos años y en las últimas décadas, lamentablemente no, o sea, hagan 50,000 plebiscitos y eso va a seguir siendo el papel de toile de los congresistas. No va a ser más nada que eso, porque aquí lo que van es arrodillados y con las nalgas al aire. Así es que van al Congreso a básicamente a llorar con los cabilderos, no se asoman, no se dejan montar esta de que no pueden ni entrar al pleno del Congreso, no luchan, no vociferan las necesidades. Las tiene que hacer otro congresista por buscando protagonismo. Y así es que básicamente, o sea, nada más el Congreso le va a tener respeto a Puerto Rico, porque Puerto Rico no ha abogado por su respeto. Desde ninguna de las partiduras ideológicas, Puerto Rico se ha dado a respetar ante el Congreso ni ante el mundo en estructura política. Y con eso los dejo. Esto es el Macedon Podcast, 9 de agosto del año 2016. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, gracias por su apoyo y seguimos hacia adelante. Vamos arriba.